Bueno, bienvenidos de nuevo a la actividad de clase planteada para el día de hoy, la cual hemos denominado métodos de separación de mezclas heterogéneas. Cabe aclarar que las mezclas heterogéneas son aquellas que se forman cuando tenemos dos o más componentes y observamos más de dos fases, o también dicho de otra manera, más de dos colores. Esa es la situación de las mezclas heterogéneas. Ejemplos de mezclas heterogéneas tenemos cuando existe pues la ensalada, una ensalada constituida por tomate, por aguacate y por ejemplo, qué sé yo, repollo. Allí podemos observar el color del tomate que es rojo, el del aguacate que es verde y el del repollo que es un verde como un poco más opaco. Entonces observamos tres colores. Allí establecemos claramente que es una mezcla heterogénea. Como habíamos observado en la sesión anterior, la materia pues se clasifica en mezclas y sustancias puras. Y estas mezclas pueden ser las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Y las mezclas homogéneas, pues ya hemos mencionado que están haciendo parte de un grupo de sustancias o de un grupo de material que nosotros estudiamos llamado las disoluciones o las soluciones, las cuales están constituidas por dos componentes llamados soluto, que es la sustancia que se encuentra en menor proporción, y el solvente o disolvente, que es la que lo disuelve al soluto. Y las sustancias puras, que son los compuestos químicos, y los sustancias simples, que son los elementos químicos, y los compuestos químicos aquí nos establecen que están constituidos por dos o más elementos químicos. Los elementos químicos están formados por átomos, y aquí establecemos que los elementos químicos se simbolizan o se relacionan o se representan mediante símbolos, mientras que los compuestos químicos, cuya parte mínima es la molécula, se representan por fórmulas. Los elementos químicos están formados o se clasifican en metales y no metales, y también podemos hablar de algunos llamados metaloides. En cuanto a los métodos de separación de mezclas heterogéneas, podemos empezar hablando de la filtración. El fundamento de la filtración tiene como propósito el separar un líquido de un sólido. Y el instrumento aquí esencial es el papel filtro. Entonces aquí ubicamos en este montaje con el soporte universal, el vaso, el embudo, y al interior del embudo pues hemos ubicado de manera cónica el papel filtro. Si tenemos, por ejemplo, agua y arena, y queremos separar el agua, que es el líquido, de la arena, que es el sólido, entonces empezamos a vertir el esta mezcla heterogénea a través del embudo que tiene el papel filtro, y este papel filtro tiene unos poros por los cuales va a pasar el agua, las moléculas de agua van a pasar por estos poros y se van a retener las estructuras sólidas, que son en este caso de la arena. Y entonces aquí hemos separado el sólido del líquido utilizando pues esta técnica. Nosotros lo hacemos comúnmente en las casas cuando se prepara el café. El otro método de separación de mezclas, llamado decantación, tiene como fundamento el separar líquidos que tienen diferente densidad. Y el instrumento fundamental en el laboratorio es el embudo de decantación. Y vamos aquí a mencionar un ejemplo particular, que es la mezcla heterogénea conformada por aceite y agua, donde por situaciones relacionadas pues con la estructura molecular de estas sustancias, hace posible que el aceite quede en la parte superior y el agua quede en la parte inferior, teniendo pues densidades diferentes, y eso pues me permite a mí con este instrumento, que tiene una llave, y como el agua está más cercana a la llave, al abrir la llave, pues en el vaso de precipitados o beaker empieza a derramarse gota a gota el agua, y cuando ya pues vaya a llegar a la parte del aceite, pues sencillamente cierro la llave y ya he separado
estos dos líquidos que tienen diferente densidad a través del uso de este instrumento llamado embudo de decantación. Otro tercer método de separación de mezclas es el magnetismo. Este método de separación de mezclas tiene como fundamento el separar mezclas donde uno de los componentes es atraído por el imán. Y el instrumento, pues obviamente será el imán. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una mezcla de harina y limaduras de hierro. Al ubicar el imán, pues las limaduras del hierro, al tener características muy particulares de metal, entonces van a ser atraídas por el imán. Las limaduras son atraídas por el imán y la harina quedará aquí en la superficie, y hemos separado pues estas dos sustancias con este método de separación de mezclas de dos sólidos. Y el otro método que vamos a abordar se llama el de la centrifugación. Aquí vamos a separar mezclas donde existen, en un homogenizado, existen algunos sólidos que por diferencia de densidad en un líquido pueden separarse. Ejemplo, la sangre. La sangre está constituida fundamentalmente por 4 elementos básicos, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma, que es la parte líquida de la sangre. Entonces, este aparato, el instrumento aquí a utilizar se llama la centrífuga. Y la centrífuga pues funciona a unas velocidades o a una fuerza que le llaman la fuerza centrífuga. Y esa fuerza pues es una fuerza que mueve estos tubos o estas muestras que se ponen acá en estos tubos sobre su eje a unas revoluciones muy importantes, y permite que empiecen a sedimentar esos sólidos y a ubicarse de acuerdo a la densidad en determinadas partes de lo que le llamamos el tubito de ensayo y entonces los laboratoristas, en este caso clínicos, empiezan a recoger la muestra que ellos necesitan, que puede ser el glóbulo rojo, el glóbulo blanco o el plasma o la plaqueta, para hacer los estudios pertinentes. Y el último método que vamos a trabajar aquí es el tamizado. El tamizado consiste en la separación de sólidos que tienen diferente tamaño. Entonces, por ejemplo, cuando tengo en el laboratorio o en la casa también, la mamá va a preparar una comida o alguien va a preparar una comida y tiene una harina, y esa harina tiene unos grumos y quiere separarla para que la actividad de la preparación sea más rápida. Entonces coloca el colador, y a través de este colador que tiene unos orificios, entonces empieza a pasar las partículas del sólido que son de menor tamaño, y las que son de mayor tamaño pues quedarán retenidas allí porque no pueden pasar a través de los orificios de este colador o tamiz, o este tamiz. Entonces esto se le llama tamizado a esta práctica de separación de estas mezclas. Bueno, aquí hemos terminado pues las metodologías de separación de mezclas. En esta última diapositiva queremos pues señalar el tipo de método de separación de mezcla heterogénea y la descripción de cada una, que hemos pues relacionado a manera pues de resumen. Y no siendo más por el momento, hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen resto de día. Hasta luego.